titular que se fue hasta hace pocos días, Emiliano Blanco. Ellos, junto al área de inteligencia, cuyo responsable también fue desplazado, Néstor, hay que decirlo, en estas horas también fue desplazado por decisión de la ministra de Justicia, formaron parte de este entramado que te estamos contando. Ahora hubo víctimas, Néstor, con nombre y apellido. Mira, hace un par de días en un programa colega exhibieron unas grabaciones donde un agente de inteligencia muy encumbrado hablaba de alambrar un pabellón de la cárcel de Ezeiza. ¿A qué le iban a poner alambrado olímpico? No. Alambrar en la jerga era cablear clandestinamente metiendo micrófonos ocultos para poder escuchar las conversaciones de los presos. Enterado de esto, el juez Federico Villena hoy dispuso un allanamiento. ¿Por qué lo dispuso hoy? Porque ayer circuló información que indicaba que el servicio penitenciario había sacado a todos los presos de ese lugar para hacer una limpieza con la excusa de la pandemia del COVID. Nunca el servicio penitenciario manda gente a limpiar. Lo que hacen es darle detergente, lavandina y trapos de piso a los propios presos para que ellos limpien aún en pandemia. Esto llamó la atención y por eso hoy hubo un allanamiento y encontraron cosas. Bien, y están acá en los estudios con nosotros Elizabeth Gazzaro y Juan Villanueva, defensores de Lázaro Báez. Bienvenidos, muy buenas noches. A ver, el escenario es complejo, pero ¿cuál es? Bueno, ¿quién quiere arrancar? Elizabeth. La dama primero, por supuesto. Claro. Para ir desandando un poco todo lo que está sucediendo ahora, en este momento, porque mañana claramente puede ser otra la historia. Buenas noches, gracias por permitir hablar de este tema, que para nosotros es muy importante. Esto que sucede hoy lo venimos denunciando hace 4 años. Es muy grave, es una violencia institucional muy fuerte. Con esto se demuestra que se violaron todos los derechos constitucionales, inclusive el derecho de defensa. Con esto queda demostrado que durante estos 4 años el señor Báez nunca pudo tener acceso a una defensa como corresponde, como lo dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero no entiendo, doctora, ¿ustedes no son los abogados defensores de señor Báez? Sí, pero ¿qué pasa? Durante estos 4 años nos escucharon permanentemente, no solamente las charlas que teníamos con defensor-cliente. 4 años escuchándolos, Sí. Es decir, escuchando la conversación que algunos de ustedes tenían con el señor Báez. Exactamente, y de familiares. Hablamos de las conversaciones telefónicas. Exactamente, y no es nuevo porque nosotros lo denunciamos y el año pasado salió en un montón de medios las escuchas que el señor Báez hablaba con en su momento su pareja e inclusive conversaciones mías. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que el Poder Ejecutivo, juntamente con todo su organismo, ya sea la AFI, las querellas que hoy están presentadas en la causa de la 3017, tenían información previa, con lo cual es totalmente violatorio. Entonces, a ver, esto, se lo pregunto, doctor Villanueva, ustedes son los abogados, pero esto de algún modo objeta alguno de los, a partir de la objeción de los procedimientos, objeta algo de lo actuado en materia judicial. yo creo que sí. Así repartimos, le pregunto a Juan. Mauro, ¿qué tal? Buenas noches, Sí. buenas noches a todos. Agrego una cosa en particular, no solamente estaban intervenidas las comunicaciones telefónicas, sino que era algo que nosotros veníamos diciendo también desde hace mucho tiempo, estaban intervenidas incluso las áreas en las cuales los abogados nos reunimos normalmente con los clientes. Hoy, por ejemplo, fuimos a visitar a nuestro cliente y encontramos las tapas de luz de esa área en la que los abogados se reúnen con los clientes. Espere, porque hay un punto ahí para hacer. ¿Ustedes estuvieron hoy cuando estaba produciendo el allanamiento? Sí. ¿Y qué vieron? De hecho, hoy cuando llegamos, estuvimos varias horas esperando para entrar, finalmente nos dejaron ingresar. Cuando ingresamos estaba completamente repleto de gendarmería, vimos a varios gendarmes en los techos del penal, por lo que nos pudimos escuchar ahí mismo, encontraron algunos cables, de hecho los veíamos a ellos trabajando sobre algunos cables en el techo que evidentemente no tenían por qué estar ahí, y esto que te contaba, cuando fuimos a la sala de reunión que tenemos los abogados con nuestros clientes, vimos que las tapas de luz estaban levantadas y dentro de las tapas de luz había cables de red que no tienen nada que hacer dentro de una tapa de luz y que no tienen nada que hacer dentro de una sala en donde los abogados se juntan con sus clientes. Vos no sos técnico electrónico, ni mucho menos, ni telefónico, pero esto significaría, imaginamos que a partir de esas tapas de luz
encubrían otra cosa. Y muy probablemente hubiese micrófonos ahí. De hecho, esto era algo, cuando nosotros nos reuníamos con nuestro cliente, era común hasta susurrar a veces para charlar de algunas cosas, desenchufar directamente ventiladores o luces de emergencia. A vos, es verdad, puede parecer un poco... ¿Sabés qué me pasa? Sí. El otro día nosotros jorobábamos con la imagen, si la tenés, Germán, pongámosla, de Arribas y Macri comunicándose con un zapato a Mario Lemar. Incluso habíamos hecho el cono del silencio y parecía una humorada en torno a un tema que es claramente serio, pero para descontracturarlo. Y no imaginábamos que esto realmente pasaba. No, es decir, pasa que había uno que estaba con un zapato así escuchando a un preso y había otro que tenía un coso y podía hablar con el otro. Así, increíble. Bueno, esto que contabas vos del Área 50, el allanamiento que se hizo en el Área 50 en el barrio de Flores, que es el área de inteligencia del servicio penitenciario, ahí se encontraron cámaras que daban justamente a este pabellón en particular, donde estaba, se llama el pabellón IRIC, donde hay determinados presos. Sí, los de corrupción, que les llaman. Exactamente, índices de corruptibilidad, y se veían las cámaras ahí donde estaban las celdas de ellos y el pabellón de ellos, y evidentemente estaban tomando nota constantemente. Pero permitime aclarar algo, yo lo que creo es que esto se circunscribe, no en una actividad particular respecto de espiar personas, sino respecto del direccionamiento de ciertas investigaciones, en concreto la ruta del dinero, como bien decía mi colega, la 3017, que está plagada de este tipo de irregularidades. Y que escucharan a las defensas y escucharan a los imputados no es la única. Hay testimonios de un imputado, el principal, te diría, imputado en esa causa, que es Leonardo Fariña, al que le ofrecieron mentir a cambio de arrepentirse, sacarle una condena, y a nuestro cliente, sistemáticamente, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, le ofrecieron lo mismo. Usted miente y mañana sale de prisión. Usted no miente y terminan involucrados hasta sus hijos. Y es finalmente lo que terminó sucediendo en esta causa. Déjame preguntar a la doctora Gazzaro, a propósito de esto, hoy hubo una decisión de reinaugurar por vía remota uno de los dos juicios en los que está participando actualmente Lázaro Báez, hay otro que también está en espera de reanudación. Aquí hay un hecho nuevo, hay una investigación que dice que los estaban espiando ilegalmente, parece haber surgido, de acuerdo a lo que nos dicen, prueba en el allanamiento del día de hoy de ese alambrado adentro del pabellón. A partir de esto, ¿qué puede pasar con los juicios que están en marcha? La verdad, esperemos que la justicia tome las decisiones que tiene que tomar. Nosotros, en principio, nos vamos a presentar mañana como querellantes, ya sea por el señor Báez y yo en persona, porque... En esta causa, en la causa derecho, que investiga por el derecho espionaje. propio, sí. Porque se violaron, vuelvo a decir, el derecho de defensa, que no es poco. O sea, este señor durante 4 años sufrió un hostigamiento y nosotros lo denunciamos el año pasado. Fue un hecho muy importante donde la señora Balbín concurrió a invitar al señor Báez que mediante mentiras corrigiera su relato e imputara a la expresidenta, ¿sí? Y con eso obtendría un beneficio. O sea, invitándolo a que mienta para salvarse la ropa. ¿Sabes a qué me suena esto, Néstor? A la causa Cuadernos. Sí, bueno, básicamente. ¿Te acordás esta idea de al empresario que iban a la indagatoria? Era: si decís esto, te vas. Si no decís esto, adentro. Apretar. En la causa Cuadernos pasaba sistemáticamente, cuando uno se arrepentía, un empresario se arrepentía, a los pocos días, acaso horas, obtenía la excarcelación. Es decir, dejaba de vivir en un piso de 350 metros cuadrados con todos los lujos, a pasar a estar en una celda de 4x4 y volvía a estar en un departamento de 350 metros cuadrados. Lo que dijera en ese momento importaba poco, el tema era salir en libertad y ese era el precio que muchos de ellos terminaron pagando. Bueno, Néstor, eso es exactamente lo que pasó en este caso. A nuestro cliente sistemáticamente le ofrecían mentir, como bien decía mi colega, para inculpar a la actual vicepresidenta de la Nación y poder meterla en la causa esta, la ruta del dinero, que como todos recuerdan, se le dice la ruta del dinero acá, pero no hay ningún funcionario kirchnerista imputado en esta causa. ¿Qué pasó? Sí. La Cámara Federal, el juez Martín Irurzón, sistemáticamente intentó meter dentro de la causa a Cristina Fernández de Kirchner, sí, utilizando justamente este tipo de maniobras por otro lado. Pero pará. Agentes de inteligencia intentando que Báez mienta y logrando que Fariña mienta para esto. No voy a descreer ni de tu palabra ni la del señor Báez, que aclaro, esto no es un programa dedicado a defenderlo a Báez, sino a plantear lo que significa atentar contra los derechos que tiene un tipo que está detenido ¿hace cuánto? 4 años. 4 años y 2 meses. 4 4 años y 2 meses. procesado sin condena. Pero pará, yo te quiero preguntar,
¿hay algún registro de esto que vos me estás diciendo? ¿O las invitaciones a que mintiera se hacían sotoboche en algún ámbito en particular? Te imaginarás que un agente de inteligencia no va a dejar su nombre en el cuaderno de visitas del penal. No, pero a ver, Exactamente. pará. Conociendo a Tobicharraco, Sí, claro. a mí no me extrañaría que se Perdón. no me extrañaría que se grabaran entre ellos para después apretarse. Bueno, Mirá, yo lo que justamente la idea que tenemos con la doctora Gazzaro de presentarnos mañana en la causa que está tramitando en el juzgado del doctor Villena tiene como uno de los objetivos ver qué calidad de prueba hay en este sentido. Yo lo que te puedo decir, lo que nos contó nuestro cliente, que la doctora Balbín se acercó a él junto con otros agentes de inteligencia en el HPC. A Báez lo que nos cuenta Sí, es que hospital. en el hospital lo llamaron a una consulta que no tenía programada y cuando llegó se encontró con que había 2 personas que no eran ni médicos y que le estaban ofreciendo arrepentirse para obtener beneficios. Claro, ahí no había alambre, ¿no? No, pero es tremendo esto, porque, a ver, está claro que nosotros tenemos que bregar por un sistema que garantice los derechos a todos, los que están de un lado y del otro de la reja, ¿eh? Y yo no me como ese discurso de que no, los derechos de todos los derechos hay que bregar. El del tuyo por estar seguro y el del tipo que está preso porque cumpla su condena. Esa es la garantía que tenemos de un sistema judicial, pero que además la cumpla en una condición que represente lo que debe ser una unidad penitenciaria. Y evidentemente, Néstor, esto, más que una unidad penitenciaria, parecía un centro de inteligencia montado para sacar la información a los que estaban detenidos. Y fíjate, Mauro, que ni siquiera estamos discutiendo si la culpabilidad o la inocencia de Lázaro Báez ni de ningún preso. El Estado no puede hacer algo ilegal para condenar a alguien, por más que ese alguien sea culpable. No puede violar la ley para terminar condenando. Como decía Mariano Moreno, ningún fin que necesite un medio injusto puede ser un fin justo. Bueno, esto es lo que está pasando. La discusión sobre la inocencia o culpabilidad de Lázaro Báez pasa a un segundo plano, porque el Estado está cometiendo delitos para perseguir a una persona. En ese sentido, permíteme aclarar algo particular. Lázaro Báez, como bien dijo la doctora Gazzaro, está detenido en prisión preventiva sin ninguna condena desde hace 4 años y 2 meses. La ley argentina es clara. La prisión preventiva tiene un límite legal claro, que es de 2 años y que se puede extraordinariamente prorrogar por 1 año más. La detención de Lázaro Báez hoy en día es ilegal, violenta la ley. Eso está claro. A ver, después viene la discusión, porque cuando se planteaba este debate hace algunos meses, y en este programa tuvimos varios programas destinados a este tema, de si eran o no presos políticos, independientemente de la denominación, de la cuestión, si se quiere, de la palabra a utilizar, acá claramente hay personas que están detenidas irregularmente. Después si son políticos, empresarios, o si lo quieren llamar como le llamen, este señor está detenido mediante una irregularidad que el Estado está perpetrando. Te quiero preguntar algo, yo no sé si alguna vez habló Báez de esto en algunas entrevistas que ha dado periodísticas. ¿Alguna vez le pidieron plata a Báez? Dinero, Se lo pregunto a los dos. ¿Alguna vez le Dinero dijeron? no, pero sí siempre el relato era inculpar a la expresidenta. Siempre era el relato direccionado a eso. Y vos recién decías, ¿tienen pruebas? Sí, yo fui testigo de una reunión en la que la doctora Balbín nos invitó a su estudio. ¿La doctora? Balbín nos invitó a su estudio y en Sí. su estudio había 2 agentes de la AFI. A ver, espera, repasa. Expliquémonos. La doctora Balbín, ¿quién es? Claudia Balbín es una abogada de la matrícula que suele tener activa participación en muchas de las causas que tramitan en Comodoro Pi. ¿Cómo qué? Como abogada... Como abogada defensora, como abogada querellante, ejerce cualquiera de esos roles. Y te llamó, te pregunto, porque la verdad que vos me estás diciendo ella algo. lo visitó, como bien dijo el doctor, en el penal de Seiza. ¿Lo fue a ver a Lo Lázaro fue a Báez? ver, no quedó registrado su ingreso porque ella entró como funcionaria y ahí entró con una persona diciéndole a Báez que si se arrepentía, que no sería la palabra arrepentimiento, sino a base de mentiras, ¿sí? Él lograría un beneficio de poder recuperar el 50% de sus empresas y no tener la posibilidad de que ningún hijo de él sea detenido. ¿Vos fuiste testigo de esa, usted fue testigo de esa conversación? Sí, yo fui testigo de la reunión que se hizo en el estudio de la doctora Balbín en Córdoba, en la calle Córdoba. A partir de lo cual Báez, me imagino que si sigue engasolado, No, porque le dijo que no. obviamente que no, él no accedió nunca a ese tipo de acuerdos y la doctora le dejó bien en claro que si él no accedía a esto, le iban a destruir todas las empresas y sus hijos iban a quedar detenidos.
plan que perfectamente cumplieron, porque Martín hoy está detenido y Lázaro no tiene funcionando ninguna de sus empresas. Bueno, la verdad, un testimonio estremecedor en este contexto, porque seguramente ustedes escucharon alguna vez a lo largo de estos 4 años a algunos de estos abogados denunciar estas situaciones. Pero en el contexto en el que lo están haciendo, te muestra en carne propia del defendido de ellos, en este caso Lázaro Báez, pero no es el único, y esto va a quedar demostrado seguramente por la investigación judicial, cómo eran víctimas de un espionaje muros adentro, intramuros del Servicio Penitenciario Federal. Por eso la intervención y por eso seguramente esta investigación que uno imagina y espera va a llegar a fondo. Muchas gracias a ambos por haber venido. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias. Tremendo, tremendo. Atención. ¿Qué pasó? Atención. Oh, ¿Ya? los 6 meses de Alberto. Cumple 6 meses. Mirá vos. Ah, Cumple 6 meses. y 3 de pandemia.